este espacio donde la salud y el bienestar, el entrenamiento y el crecimiento personal se dan cita para llegar a tu pantalla. Yo soy Puro Suárez y te invito a tomar lápiz y papel porque aquí no vinimos a entretener. Armando, ¿qué vinimos aquí? Mira, si tú no te sabes eso, te hago tu cheque y te sacamos, te damos licencia. Exactamente, educar, a transformar. Señores, y para transformar tenemos el invitado ideal hoy. Ya sabremos ahora, en breve, de lo que estamos hablando. Todo el mundo, atención, este programa es para aquel que quiere ser entrenador, para aquel que ya lo es, para aquella rata de gimnasio, ¿no? Que se considera amante del fitness, amante del entrenamiento, que se ha preocupado por todo esto. Todo el mundo que quiere entrar, que quiere asesorarse, que quiere tener los mejores recursos para entrenar bien, tiene que pasar por la mano, tiene que pasar por la escuela de este señor. Y ustedes verán por qué ahora en esta entrevista que le vamos a hacer. Aquí yo tengo el honor, el gran honor de tener a mi lado a un hermano que me ha dado la vida, sobre todo un gran amigo, un compañero de toda la vida, Jorge Ramos, y un maestro de maestros. Hermano mío, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno, qué bien me siento de que tú estés aquí. Gracias, Dios. Gracias por esa invitación. Tú sabes que puedes contar conmigo en cualquiera de tus actividades, no importa dónde estés. Gracias a Dios, Papá Dios nos ha unido en diferentes actividades. Totalmente. Y siempre que hemos coincidido, tú sabes que cuenta conmigo. Totalmente, Jorge. Y de verdad, esa pasión que te caracteriza, que muchos ya conocen, pero vamos a ver también de dónde viene. Pero antes, las personas siempre te conocen porque tú eres muy exigente, muy técnico, y ese tecnicismo viene de lo que muchos conocen a través de tu curso también, de esos cursos de la biomecánica, del ejercicio. Jorge, pero para los más quizá neófitos, para las personas que conocen o no conocen tan bien, o para los que tienen ese concepto bien aéreo, ¿cómo tú definirías, viejo, para ti qué es biomecánica aplicada al ejercicio? Y Jorge también, ¿por qué tú lo consideras un pilar fundamental ya para este ejercicio del personal trainer o para simple y sencillamente ejecutar una rutina de ejercicio? Mira, yo creo que hablar de biomecánica sería irnos muy profundo porque es muy amplio el tema. Incluso para mí ha sido toda una rama impresionante de una forma de analizar la mecánica del cuerpo. O sea, la biomecánica no es más que una herramienta, una ciencia que se utiliza para poder analizar cómo el cuerpo se mueve. Entonces, entrar dentro de nuestro, vamos a decir, nuestra profesión, nuestro hábitat, el servicio que ofrecemos o lo que hacemos en un gimnasio, no es más que darnos herramientas para poder entender qué está sucediendo en el cuerpo humano. Yo me voy como si fuera como a la base y yo diría, ¿qué sucede en el cuerpo cuando nos movemos? ¿Cómo el cuerpo se mueve? ¿Cuál es la respuesta del cuerpo ante fuerzas externas? ¿Cómo responde de manera interna? Entonces, llevar eso al entrenamiento nos dará información importantísima para poder por lo menos realizar ejercicios de una forma, vamos a decirlo, más adecuada. Segura también se puede decir, de una forma segura. Yo utilizaría la palabra... Trasladándola a largo tiempo. Sí, yo utilizaría la palabra adecuada porque mira qué pasa, el cuerpo se adapta a lo que sea. O sea, el cuerpo no se mueve en dos planos, en un plano. O sea, nosotros nos movemos y respondemos ante eventos que suceden de manera externa y nuestra respuesta ante ese evento es simplemente adaptarnos. Entonces, por eso, correcto, realizar un ejercicio desde el punto de vista mecánico implica que la estructura ósea se mueva con los músculos que la mueven, pero también tú tienes que pensar cómo yo puedo lograr eficientizar ese movimiento para yo poder lograr un estímulo. Porque al final de la jornada recuerda que una repetición no es más que una contracción muscular, pero entrenando, ¿cuántas repeticiones nosotros hacemos? Nosotros hacemos cientos y cientos de repeticiones entrenando. Entonces, cada una de esas repeticiones tú quieres que se haga desde el punto de vista mecánico y físico de la forma más eficiente y de la forma más directa en las fibras que estás trabajando para que el estímulo que estamos buscando llegue a donde tú quieres que llegue. Porque el problema es que quizás el estímulo se pueda dispersar y no llegue a donde tú quieres que llegue. Y entonces podría entrar en una zona, yo no diría de peligro, sino de una adaptación que podría causar luego una molestia o quizás podríamos decir que una lesión, pero si el cuerpo se adapta al final no se lesiona, a menos que sea
que no se haga de manera progresiva. Porque si se hace de manera progresiva, el cuerpo se va a adaptar. Ahora, si se hace de manera brusca, entonces sí podría venir el... Ahora, en base a lo que tú estás diciendo también, entonces, eso que pudiéramos llamar o no pudiéramos llamar, vamos a decir que adaptarnos, no vamos a llamarle mal entrenamiento. Vamos a quitar quizás el término, pero vamos a decir que tú te adaptaste entrenando mal, como muchos incluso lo hemos hecho. Exacto. Porque quizás no sé, quizás tú y yo, que venimos de un empirismo total, pero que nos sumó, pues entonces adaptarnos a lo malo también se puede, pero adaptarnos a lo malo tiene sus consecuencias. Esa es la idea. Por ejemplo, desde el punto de vista estético. Correcto. Vámonos al punto de nosotros en donde coincidimos, en la estética, en la parte del físico-culturismo y del resultado que uno busca cuando entrena para conseguir algo estético. Si tú quieres desarrollar los pectorales, por ejemplo, entonces tú tienes que entender cómo yo voy a cargar esa estructura y en qué posición y con cuál ejercicio para yo desarrollarlo de manera eficiente. Porque si yo hago un ejercicio... Tengo que entender el músculo, entonces. Exacto. Tengo que entender la fisiología del músculo, Ahí es cuál donde es su voy. función. Ok. Ahí es donde Hay voy. que verlo desde ese punto de vista. Si yo lo entonces, hago sin pensar en eso, puede ser que el estímulo Sí. se disperse y entonces quizá los hombros se desarrollen más. Quizá el tríceps se desarrolle más, el pectoral no responde. Entonces tuve gente que dice, pero yo entreno mucho el pecho o yo hago mucho ejercicio de pecho y el pectoral no me crece. Entonces lo que pasa es que de la forma como lo haces, estás estimulando otras fibras, pero el cuerpo responde a lo que sea. Lo que pasa es que tú te vas a dar cuenta cuando tú ves el desarrollo en una zona muy grande, cuando tú estás haciendo una rutina para un músculo, entonces tú dices, algo está pasando, el estímulo se está dispersando y ahí es donde viene qué está sucediendo dentro de tu cuerpo ante el estímulo que estamos buscando. ¿Quién está respondiendo? El pectoral, los hombros, el tríceps. ¿Qué parte de mi cuerpo responde? Más o menos por ahí es donde iría la idea. Totalmente. Mira, muchos se han preguntado quizás a lo largo de tu tiempo ejerciendo esta bella profesión, esta noble profesión, Jorge. Y a veces la gente dice, ¿y de dónde que Jorge sabe tanto? ¿Y cómo que Jorge sabe tanto? Será por las canas y eso, pero hay gente que tiene más canas que tú y sabe menos. Ahora, ¿de dónde viene Jorge? ¿Qué te inspira a ti? ¿De dónde viene esa necesidad de convertirte en ese facilitador de las cosas que ya tú sabes, concretamente del entrenamiento? Porque digamos, Jorge, el papá fue fisiculturista, la mamá también tenía un gimnasio. No, sabemos que no es así. ¿De dónde viene esa necesidad? ¿De dónde viene? Cuando Jorge dijo, yo quiero ayudar de esta forma. Mira, lo que pasa es que yo siempre he estado ligado a los deportes. O sea, yo comencé a practicar siempre. Judoka, has practicado también Yo comencé a basquetbol, practicar marciales. El primer deporte que yo comencé a practicar fue pelota. A los 8 o 9 años yo comencé a jugar pelota. Sí, el clásico. Sí, clásico. Pero en el patio de mi casa yo tenía un primo que vivía conmigo y comenzamos a hacer pesas. Y las pesas que se hicieron fueron aquellas que se hacían en cemento. Miren de dónde viene. Entonces, ya tú te puedes imaginar aquel concepto de hacer ejercicio. Estamos hablando de 16, 17 años. Estamos hablando de los 70, por ahí, que 80 cortos. Ahora comienza a ver los músculos y bueno, por ahí se va. No, entonces lo que pasa es que en ese momento nunca mi interés fue estético. Siempre fue para mejorar mi desempeño en los deportes. O sea, yo quería correr más rápido. Qué interesante. Eso no es la media, eso no es el común denominador. No. Es llenar la camisa, pero tú entonces entrenabas deporte y veías que a través del entrenamiento rendías más en los Yo deportes. pensaba, yo en aquella época entendía que si yo entrenaba, yo podía mejorar. Y mientras más yo entrenaba, yo podría tener un mejor desempeño, ya sea en el play o en la cancha. Yo quería correr más rápido, yo quería brincar más rápido, yo quería tener un mejor desempeño físico. Entonces, yo buscando, evidentemente, entrenar, abrieron un gimnasio por mi casa. Yo creo que la primera vez que yo fui a un gimnasio tenía como 13 años, me parece que fue. En ese gimnasio, evidentemente, yo no sabía lo que estaba haciendo. Tú hacías lo que el otro hacía. Exacto, ¿no? Lo que el que estaba más fuerte. Lagartija, barra, un pre de banca, un peso muerto. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo estaba levantando pesado y estaba jalando y haciendo fuerza. ¿Qué pasa? En ese momento, yo dedicándome al tema de los deportes, nunca pensando en nada estético, yo comienzo a interactuar con información que venía o sea, en aquellas revistas. Porque yo decía, ¿cómo yo puedo mejorar lo que estaba haciendo? Entonces, tú sabes que en aquella época uno recibía una revista que era la Flex, Sí, era Flex y la otra era algo...
Muscle no sé qué Magazine, cosa creo que hacía. siempre ha estado la Men's Health. Exacto, Sí. Men's Health, entonces era uno. Sí. Entonces ahí era que yo tenía que esperar, o ya sea mandar a buscar por correo, o quizá ir a una barbería, o quizá ir a un banco y encontrarla ahí. Y tú decías, wow, una revista. Ahí había rutinas, Ahí entonces. había rutinas. Entonces yo cogía esas rutinas y yo me ponía a hacer esas rutinas, pero eran rutinas de físico-culturistas. Ya había ídolos en ese momento que Jorge decía, no, pero ese es fulano y a ese yo lo sigo. Arnold. La competencia, por ejemplo, Arnold. Lee Haney, Lee Dorian Haney. Jay, El mismo Franco Lila Colombo, Brada, que no Lila hay Brada. forma. O sea, Claro. o sea, para mí esa era la gente que yo seguía en aquella época. No había también forma de tú educarte como tú tienes la oportunidad de educar ahora. No había, porque mi educación en aquella época era pura y simplemente, o sea, mi bachillerato. Yo hice un bachillerato de ciencias físicas y matemáticas, por eso me gustan tanto los números y las líneas. Luego hice una carrera de contabilidad, luego tengo una maestría en administración. Entonces, yo me ligué mucho al tema de los números y de la lógica. Entonces, yo siempre cuando hacía algo, yo buscaba la forma de hacerlo mejor. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Dicho esto, en el gimnasio yo siempre tengo la misma actitud. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Incluso yo entraba a un gimnasio y decía, mira, yo quiero hacer esta rutina al entrenador de piso, porque yo a veces no entendía ni siquiera el nombre del ejercicio. Como no lo entendía, pues entonces tenía que preguntarle a alguien. Y si se supone que el entrenador, yo le preguntaba a él. Entonces él me decía, mira, ese es aquel ejercicio. Ese es aquel ejercicio. Y tú sabes que en aquella época era inicio, final, una foto. Tú no sabías lo que pasaba en el medio. Entonces tú hacías el ejercicio y Sí. tú esperabas que la cosa sucediera. Pero tú tenías la curiosidad de sí, porque esa es tu forma, siempre, de buscar, de preguntar. Siempre. Y yo decía, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Incluso en aquella época yo lo hacía con la mentalidad de no lastimarme, pero, ahí viene el pero, yo estuve haciendo muchas cosas. Yo montaba bicicleta, yo jugaba pelota, yo jugaba baloncesto. Y todo eso, acumulado del tiempo con el tema de estudiar, yo no descansaba. Yo corría por la mañana. No había forma de entender el sobreentrenamiento ni nada de eso. No, yo me levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana a correr. Yo en la tarde llegaba, iba al gimnasio. En la noche jugaba baloncesto. O sea, en la tarde jugaba baloncesto y en la noche, entonces yo me iba para el taekwondo. Eso era un día normal, común y corriente para mí, para otro día al colegio. Entonces, evidentemente, mi cuerpo comenzó a quebrarse. Yo tuve una lesión en una rodilla y cuando llega la lesión en la rodilla es donde yo comienzo a decir cómo me rehabilito. Yo tenía 13, 14 años cuando me lesioné por primera vez y yo tenía un médico enfrente de mi casa, mi médico de cabecera, que era ortopeda, y con él fue que yo comencé a educarme. Entonces, el proceso de rehabilitación lo hacía yo, con información de manera empírica, información que llegaba quizá por un libro o por algún folleto o algo que me pasaba, o yo quizá me mandaban donde un fisioterapeuta y el fisioterapeuta me dice, bueno, tienes que hacer algo, tienes que hacer esto. Entonces yo hacía. Pero fue muy edificante para ti, porque conociéndote de principio a fin, tú siempre has sido el mismo. Entonces, tú dices, yo no solamente el que está lesionado se quiere sanar, tú dices, estoy avanzando así, estoy cambiando aquí y sigo avanzando por aquí. Yo siempre lo veía para poder mejorar y volver a practicar mi deporte. Pero entonces cada vez que me lesionaba, volvía para atrás y volvía a rehabilitarme. Entonces yo me pasé la vida... Qué vaina, Jorge, contigo. Lesión y rehabilitación, pero siempre mirando el ejercicio correcto. como una herramienta para mejorar mi desempeño físico y rehabilitarme y volver a reinsertarme en mis actividades deportivas. Porque todo el tiempo lo único que yo hacía era entrenar para practicar deporte. Pero lamentablemente ya cuando llega la vida adulta, uno comienza a trabajar, comienza a dedicarse a la familia. Claro. Ya el tiempo en el gimnasio tuvo que reducirse un poquito y ahí entonces donde yo veo la necesidad de operarme la rodilla y cuando me opero la rodilla, la primera vez que me la opero, entonces comienzo a ver la rehabilitación desde otra vertiente. Sí, de otro prisma. Me acerco donde un doctor que en paz descanse, Arturo Sabiñón, quien fue que me dio un libro de anatomía y me dijo, toma, ponte a leer, que a ti te gusta leer. Y ahí fue donde yo comencé a leer para entender mejor cómo era que funcionaban algunas de mis articulaciones que yo me lastimaba. Y ahí es donde ya comienzo a verlo de manera más profunda, más técnica. Sí. Ahí ves que hay un músculo, pero añadido a un tendón, que es el que está inflamado y talala, talala. Exacto. Esa experiencia que tú viviste y que has vivido, que se queda contigo, hoy en día que tú tienes un nombre y una reputación que entra por la puerta primero que tú, y eso ¿te apetece enseñarlo también fuera de la parte del tecnicismo, esa experiencia de que el ejercicio, trayendo a colación, trayendo a la mesa tu experiencia y otras cosas, no sirve solamente para lo estético?
¿Cómo es esa parte didáctica tuya en la docencia? Mira, Tú también lo pones ahí. Mira, realmente lo único que yo hice fue comenzar a compartir con la gente lo que yo estaba haciendo y los procesos por los que yo pasaba. Y personas que fueron conociendo me dijeron, ¿y por qué tú no compartes eso con la gente? Cuando yo comencé a entrenar fue así mismo. O sea, Tony me da la oportunidad. Yo entré al gimnasio como un cliente. Ok, estamos hablando de Tony Parra en ese momento, Exacto, Tony workout, Parra de TTC Bellavista. Workout. Yo comienzo a entrenar como un cliente más. Se da la oportunidad de un curso, Poli Kim va al curso, a dar un curso aquí a Dominicana. Y me dicen, mira, viene un curso, Poli Kim, mira para quién es, porque no sé quién es Poli Kim. En ese momento no lo sabía. Entonces me dicen, tú puedes con un curso, que sé o qué. Pero los clientes pueden, sí. En ese momento, donde yo comienzo a interactuar ya con los demás entrenadores que estaban allí, Tony me ve y me dice, ¿te gustaría entrenar gente? Y yo le dije, wow, tú nunca lo habías pensado. no, yo dije, no, yo tengo un trabajo, yo tengo una profesión. Con eso ya tú estabas ejerciendo donde te conocí, que era Yo, el ya yo estaba departamento de contabilidad. Claro que sí. Y en ese momento donde se me da la oportunidad, yo dije, pero no tengo tiempo para eso. Me dice, no, tú puedes venir temprano en la mañana y no pagas el gimnasio. Y yo, oh, wow, eso fue lo que me Okay, y te atiende un cliente. Exacto, y atiendes uno o dos clientes y después te vas para tu trabajo. Y yo, ok, está bien. Así fue que yo comencé. Y gracias a Dios, de la forma como yo comencé a abordar el tema, teniendo a Tony al lado mío y con la profesionalidad, tengo que decirlo de una forma muy humilde, la profesionalidad que me caracterizaba dando un servicio. Porque yo vengo de dar un servicio. O sea, yo soy un auditor. Yo duré mi introducción en la profesión de la auditoría, de la consultoría, de la contabilidad, fue en una firma de auditoría, PricewaterhouseCoopers. Y eso me da una oportunidad de entender lo que es un servicio de calidad. Lo único que yo hice fue, bueno, si eso es un servicio, pues yo voy a tratar de dar un servicio con la mayor calidad posible. Transpolarlo a otro tipo de profesión. Simplemente. Simplemente. ¿De dónde viene entonces esa vocación de enseñar, esa vocación de docente? Porque la gente te conoce más por la capacidad que tú tienes. Realmente, yo comencé a dar clases en un colegio. ¿Qué tú te ríes? No relajes. Yo era el que... No. Yo era el que sustituía al profesor, yo era el ayudante del profesor. De ahí viene. Sí, ay, ole, yo era... ¿que conté esa vaina? ¿Y yo cómo pasaba eso? No, mire, profe, yo lo puedo ayudar. No, lo que pasa, Mira, lo que pasa es que mi bachillerato fue de matemáticas, ciencia física y matemática. Entonces yo soy bueno en matemática. Entonces los profesores, evidentemente, cuando un alumno, cuando tú ves que una persona es buena, entonces el profesor te asigna tareas dentro del curso y dividíamos el curso en grupos y, por ejemplo, ellos hacían 3 o 4 personas dando clase y tú decías, mira, Ramos, te vas a encargar de este grupo, fulano se va a encargar de aquel grupo, entonces de aquel grupo. Entonces siempre que hacíamos grupos de estudio, tú sabes que hay uno que carga más que otro. Entonces yo era aquel que, por lo menos cuando de matemáticas se hablaba, yo era la voz cantante. Entonces, para mí siempre fue fácil yo tener la oportunidad de interactuar y compartir y enseñar. Cuando la gente me dice, yo no estoy entendiendo eso, yo no lo estoy entendiendo. Digo, ¿y cómo tú no lo estás entendiendo? Pues yo te lo puedo explicar. Y yo le explicaba un ejercicio de física, de matemática, de trigonometría, de química, de lo que sea. Se me hacía fácil. Se te hacía fácil. Y de repente también tenías paciencia para hacerlo, siempre, para repetir. Yo siempre he tenido paciencia. Yo no tengo problema. Importante en eso, en la docencia. No tengo problema con encontrar. Mira, hay algo que me caracteriza. Te encuentras resistencia también. Sí, encontrar la forma de yo traducir de un lenguaje técnico a un lenguaje llano para que tú lo entiendas. O sea, correcto, yo trato de buscar las palabras necesarias para que tú puedas entender lo que yo estoy diciendo. Incluso trato de utilizar el tono de voz. Cuando tú estás diciendo algo y tú quieres que le pongan atención, quizás tú lo frenas y le dices, pon atención a lo que estoy diciendo. Lo que voy a decir ahora es importante. Entonces la gente cuando te escucha, tú dices, wow, sí, mira, yo lo entendí perfectamente, pero no fue que yo hice algo diferente, sino es mi forma de yo hablar con la gente para que entiendan. Y quizás eso me ayudó luego, más adelante, a compartir información que yo fui aprendiendo de manera muy personal. O sea, yo nunca pensé que yo iba a compartir información con nadie. Incluso, me acuerdo yo que Vergés fue que se acercó donde mí cuando el All Victory Sports Science comenzó y me dijo, mira, yo necesito una persona que me ayude con una materia. Y digo yo, veo, pero espérate, pues yo no soy profesor. Me dice, no, pero que tú sabes hablar y tú te manejas muy bien. Lo único que tú tienes que hacer es compartir lo que tú sabes. Y yo, ok, oh, wow. Bueno, pues, adelante. Y de la manera exigente, que obviamente para los poquitos que no te conocen o no saben esa parte, porque me ha gustado entrar en la parte personal de Jorge, porque es la parte que no se conoce dónde viene. Pero también fue algo complicado. Cuando a ti se te presenta la oportunidad entonces tú comienzas ya a esquemáticamente a diseñar un programa que sí pueda ser asertivo para ese público. Porque automáticamente una persona como tú, y lo sabemos,
no trata de genuinamente estar ahí para enseñar. O sea, todo el mundo aquí tiene que ser mejor. Entonces, eso es difícil cuando uno tiene esa mentalidad, Jorge. Yo lo sé, Ya, yo lo sé. yes. Entonces, entrando un poquito ya más quizás al tema de la vocación, eh, ¿tú crees siempre que quizás una persona, porque hay muchas personas, Jorge, y tú lo sabes, que se están dedicando, son personas que ya ven esta profesión, que quizás no la vivieron y no van a tener la oportunidad por un tema generacional de vivirla como nosotros la vivimos, que quizás no había tanto dinero, tanto ingreso, pero ya sí, una profesión que puede ser lucrativa, una profesión que que el techo, Ujú. porque una persona como tú lo demuestras, muchas personas quieren ser y quieren seguir los pasos de Jorge Ramos. Entonces, ¿qué tan necesario es tener a un mentor al lado o una escuela definida, pues como la tuviste tú? ¿Cuál es tu aporte en cuanto a eso? ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a eso? Mira, la vida realmente, desde el punto de vista de cómo uno lo enseña, uno estudia y cuando tú estudias, supuestamente tú te estás preparando para tú luego insertarte en el mercado laboral, Claro. aportar y quizás recibir un dinero a cambio y tú poder subsistir. Eso es lo que le enseñan a uno. Entonces, uno sale de una universidad y comienza Un a tener empleo, oportunidades de trabajo, quizás. ese Sí. tipo de Bien, cosas. claro. Entonces, dentro de esta estructura o dentro del mercado que nosotros manejamos como el fitness, yo nunca, en ningún momento, yo lo vi como una oportunidad de dinero. Correcto. Nunca. Incluso yo cuando atendí a mi primer cliente, yo no pensaba en lo que me iba a ganar, sino yo pensaba en ofrecer el servicio con la calidad que me caracteriza, con el poco conocimiento que tenía, pero con las buenas intenciones que siempre he tenido de dar el mejor servicio posible. Y yo lo único que he intentado siempre es lograr que mi cliente obtenga sus resultados, lo que el cliente quiere. O sea, yo tengo una interacción con el cliente y me enfoco pura y simplemente en eso. Entonces, dicho esto, entendiendo yo con las personas que yo tuve alrededor de mí, como por ejemplo que tuve la oportunidad de tener a Tony Parra al lado mío, Correcto, uno de los correcto. mejores Uno de los strength mejores coach del país y del más país. allá. Cuidado. Luego Claro. tuve la oportunidad de salir de aquí del país y encontrarme con Ben Pakulski a través del mismo Charles Correcto. Poliquin. Con Charles Poliquin A conozco través a de Ben la Pakulski. plataforma MI40. Exacto. Y ahí es donde yo, con Ben, de la mano de Ben, tuve la oportunidad de aprender esos conceptos de biomecánica y de anatomía que él impartía. Él luego viene a República Dominicana a impartir el mismo curso. Yo soy quien le asisto en el curso y quien hago la traducción. Y vuelvo yo a Tampa. O sea que el mismo curso yo lo hice 3 veces. En un año. No, en 2 años. Entonces tuve la oportunidad de manejar la información al dedillo y de convertirme en ese momento, era una opción para poder dar la clase en español. Ok. Creciste, quizás fue uno de los momentos en tu carrera, en tu larga y exitosa carrera, que creciste más exponencialmente. Sí, porque ahí fue donde yo me acerqué a una información y en esa información yo dije, wow, pero la gente tiene que saber esto. O sea, es imposible Sí. que una persona quiera ser entrenador y no conozca lo que el cuerpo, o sea, qué es el cuerpo humano, anatomía y cómo se mueve, los ejercicios, cómo deben hacerse. Ahí fue donde yo comencé a escuchar por primera vez conceptos de biomecánica, brazo de palanca, brazo de momento, Perfil de la resistencia, curva de torque, fuerza, exacto, claro, centro de claro, masa. claro. O sea, yo dije, wow, espérate, no, pero El santo grial de las repeticiones, ¿qué significan? ¿Cuál es el estímulo? no, Mencionándolo tú al principio. espérate, esto ya es otra cosa. Sí, Y en sí, ese sí. momento fue que yo dije, no, pero Como, que tú jole, ya, jole, como un niño, como un niño. así mismo, o sea, un playground. Yo dije, no, entonces, y comenzamos a ver en el punto de vista mío las fibras musculares, cómo se movían, la posición larga, la posición corta, cómo yo voy a organizar una rutina entendiendo mejor cuáles son los ejercicios que yo busco dado un movimiento X o Y. Y yo dije, no, pero este tipo de información, la gente tiene que saberla. A mí me gustaba, yo soy de la gente que cuando, como un niño sabe algo, y tú dices, de que, Sí, ¿te a quieres? que tú no sabes, Sí, a que tú no sabes de por qué el mal color se ve azul, ¿eh? A que tú no sabes por qué la luna es redonda. sí, ¿Sabes? Como que ese porque tú tipo lo de cosas como- sabes. sí, Tú quieres compartirla. inmediatamente yo sabía algo. Yo decía, pero ¿a qué tú no sabes algo? Y yo te lo voy a decir, sí, ¿a qué tú no te la sabes? Entonces, para mí era como una forma, como, no sé, jocosa, de yo compartir la información. Claro, claro. En el mundo del gimnasio, tú tienes que tener cuidado cuando tú ves una gente haciendo algo y tú dices, ¿tú quieres que te ayude? ¿Te puedo ayudar? Totalmente. Yo soy una persona que yo siempre decía, ¿te puedo ayudar? ¿Te gustaría que te dijera algo? Entonces la gente, como me ve entrenando de la forma como yo entrenaba, tan psicorrígida y que era casi robótica, por lo menos me decían, ok, Cuando enséñame. te daban la oportunidad de Exacto. hacerlo de otra forma, pues ya se daban Siempre, cuenta de yo otra siempre le pedía permiso a la gente para decir, mira, yo te puedo ayudar. O sea, porque en ese momento, evidentemente, yo lo hacía por
por amor al arte. Sí, totalmente. Nunca pensando de que yo iba a vivir de esto, de que no, para nada. Pero una cosa trae la otra. De esas consecuencias, quizás es la económica, que uno pueda vivir de esto, pero sobre todo persiguiendo. Y eso es bíblico, ¿eh? Pues buscar primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y es así. Y me encanta eso, Jorge, porque tú siempre has estado listo, siendo la persona que eres, para enseñar a cualquiera, dentro o fuera de tus cursos. Por eso de verdad que vengo de una generación donde te conozco, donde conozco a Tony, a Guillermo, a Juan Carlos, donde y he compartido muchos escenarios contigo, escenarios internacionales, donde es increíble cómo uno tiene esa disposición de asegurar asegurar la perpetuanza de un gremio que tiene derecho a sentarse en una mesa con médicos, con doctores, con especialistas. Puede ser un entrenador, puede ser un coach, pero tiene que prepararse. Jorge, lo voy a dejar aquí porque quise que la gente te conociera un poquito más, la gran persona que eres, el gran profesional, exhortándolos a ustedes que vean la segunda parte. Pero primero, ¿dónde pueden conseguir tus servicios? ¿Cuál es la vía de acceso más rápida? Y sobre todo, información de tus cursos, Jorge. Bueno, mira, yo estoy 100% estable en Shape, es donde yo trabajo con mis clientes, en esa estructura de trabajo. En mis redes, JM Ramos 71, mi celular 809-307-5728 y con Vanessa, quien es que me administra todos mis cursos. Toda la gente que quiera contactar conmigo. Que contacten en los cursos a través de tus redes sociales. Esa es la vía quizás más directa también. A través de mis redes sociales. @Jorge Ramos. @Jorge Ramos. JM Ramos 72. JM Ramos 72. Ok, perfecto. Jorge, encantadísimo. Tenemos una oportunidad nuevamente aquí, en este espacio. Lo dejamos ahí para tener el suspenso, porque ahora ustedes van a ver qué hay dentro de esa cabeza de Jorge Ramos. Cualquier comentario, ayúdenos, por favor, con su like. Si le gustó, un like preventivo. Si no le gusta, usted se lo quita, pero póngalo primero, porque este señor está aquí con nosotros. Todo lo que ustedes quieran, comentario, escríbanselo a Jorge que le hacemos llegar el mensaje. Exacto, como que dicen, que like, comenta y comparte. En la plataforma que más favores pide. Hermano, encantadísimo de estar aquí Gracias por contigo. esa invitación, hermano. Chao, chao.